Ustedes saben que este es un pedazo de la iglesia, ¿no? Hay una parte que vino 9:30 de la mañana. 9:30 de la mañana estuvo completito, hermoso, hermoso. Hemos también participado en la Cena del Señor, hemos disfrutado un montón. Está esta parte, después una parte que por ahí hoy no se congrega, en esta semana no se congrega, y debemos estar orando. Hay muchas familias, están comprometidas en su salud, están aisladas. Bueno, tenemos gente que realmente amerita nuestras oraciones, nuestra atención, y seguimos creyendo en un Dios de milagros. Simplemente quiero que celebremos una cosita, aunque por ahí la semana que viene o en otro momento le decimos que nos cuente su historia, su testimonio. Pero tenemos milagros acá. Uno de ellos está allá en la librería, que se ponga de pie, es un milagro. Ahí está Osvaldo Valenzuela. Damos gracias a Dios por él. La verdad que es algo que solo el Señor puede hacerlo. Medio como Lázaro, le vamos a cambiar el nombre, sal fuera y aparece Osvaldo. Hoy estaba también la gente de Juárez, el pastor Juan, y ayer nos dio una feliz noticia también, otro entubado. Es complicado el tema, ya instancias donde, bueno, se hace lo que más se puede, pero está en las manos del Señor. Y Raúl, un muchacho también de la congregación de Juárez, también, al igual que el Osvaldo, ya está normalizado, está controlado y nos pone muy bien. De hecho, alguna vez podemos hacer una reunión, un culto de testimonios. Ayer estaba con alguien de aquí que me decía, mientras estaba haciendo un trabajo para nosotros, hace 2 años mi vida cambió por completo. Alguien que viene y escuchó la palabra y está todas las semanas, pero hace 2 años no estoy tomando más, mi familia está conectada, identifiqué por medio de la palabra qué es lo que realmente me tenía mal, el Señor realmente me ha liberado. Cosas que Dios hace muy poderosas, así que damos gracias a Dios por eso. Estamos envueltos todos como iglesia en establecer el reino del Señor. Para eso hacemos todo. Cuando establecemos el reino del Señor, hay que establecerlo por sobre todo altar que este mundo está levantando con Baales. Los Baales, figuras de tener que tener mucho, de estar fundados sobre el ego, la opulencia para compararnos y sentirnos que valemos. Los Baales tienen que ser destruidos para establecerse el altar del Señor. Los altares de Astarot, de Afrodita, esos altares que tienen que ver con la exaltación de los sentidos, con deseos desenfrenados y cosas que no glorifican a Dios, la iglesia estableciendo el reino. Y también hay otros altares que atentan directamente con la deidad del Señor, que reemplazan al Señor. Muchos tienen que ver de corte espiritual, con ocultismo. Está muy de moda ahora el culto a los astros. Ahora los astros dicen lo que a nosotros nos va a pasar. Y eso la palabra de Dios dice, es un altar que tenemos que derribar para establecer el reino del Señor. ¿Sí? Así que creo que el Señor nos está hablando acerca de ser lleno del Espíritu Santo, una vivencia fuerte con el Espíritu Santo. Y creo que ahora también el Señor nos está impulsando a poder extender el reino del Señor para que otros conozcan de la palabra y también que el Señor se manifieste como estas historias que hemos contado. Abrí la palabra del Señor en el libro de Jueces. Estoy acá en Jueces capítulo 17. Te lo voy a ir parafraseando del primer versículo más o menos hasta el 6. ¿Sí? Jueces, capítulo 17, del 1 al 6. Es una historia que la estoy refrescando, pero no de la más conocida. Es más, es una historia rara, una historia que a veces hasta no entendemos mucho qué es lo que está pasando. Pero ahí les va la historia. Dice, había un hombre llamado Micaías. Un día le dijo a su madre, te oí maldecir al ladrón que te robó más de 1000 monedas de plata. Pero en realidad fui yo quien te las quitó. Y aquí las tienes. O sea, el pibe le está diciendo, el muchacho está diciendo, ¿te acordás que te robaron plata y que vos maldijiste al ladrón? Bueno, el ladrón era yo y acá te vengo a devolver la plata. Y le devolvió las monedas de plata a su madre, quien le dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Les voy a ser sincero, a mí me llegaba a robar plata mi hijo, mi hija, y después me devuelve. Te puedo asegurar, no me salía una alabanza capaz que un reto por lo menos. Pero ella le dice, bendito sea de Jehová, hijo mío, ahora parto ese dinero para Dios. Con él voy a mandar a hacer unas imágenes
y te las daré a ti. Y del dinero que le había devuelto a su hijo, ella apartó 200 monedas, se las llevó a un platero, a un fundidor, a quien le pidió que hiciera una imagen tallada en madera y otra recubierta de plata. Después llevó la imagen a la casa de Micaías, del hijo, quien había hecho un altar en su casa, y allí tenía otras imágenes y una túnica sacerdotal, y había nombrado sacerdote a uno de sus hijos. Y esta parte termina con una palabra, una frase fulminante. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. En otra versión, cada uno hacía lo que le daba la real gana. Esta es una historia muy interesante, pero es una historia que no es de incrédulos, de pecadores, de gente ajeno a las verdades de Dios. No, es una historia en un hogar del pueblo de Israel, un pueblo que era de Dios, un pueblo formado en Dios. De hecho, estamos como en una tercera generación. O sea, podemos hablar de una primera generación donde de pronto Dios se le aparece a Abraham, después esa palabra donde Dios le inspira pasa a sus hijos, a Isaac, Jacob. Después viene el tema del pueblo de Israel que sale de Egipto y ahí está la generación de los Moisés, ¿sí? A partir de ahí viene la generación de sus hijos, podríamos decir la generación de los Josué. Pero no estamos ni en la de los padres ni en la generación de estos que están acá, ahora estamos en la generación de los hijos de los hijos. Los hijos de los hijos. Cuando yo leo esta historia y mirando un poquito cómo es nuestro mundo, cómo es nuestras realidades familiares, encuentro muchas similitudes, sin generalizar, pero con características propias de la generación de los hijos de los hijos. Esta generación que son las que lentamente van creciendo, van heredando nuestro mundo, van marcando la tendencia en nuestro mundo. Ustedes saben que hay una tendencia a que el mundo sea un mundo joven, pero como los mayores cada vez viven más. El otro día, la primera que se salvó del COVID, una mujer de más de 100 años. Entonces, también cuando uno es mayor, se tiene como que ayornar un poquito, ponerle un poco de garra, porque si no queda fuera del juego, pareciera, ¿no? Entonces, es interesante. Fíjense algunas características. Lo primero que veo acá en esta historia es un sincretismo espiritual. ¿Qué significa sincretismo? Una bolsa de gato. Una mezcla de cosas. En realidad es un término teológico que habla el sincretismo de una mezcla de religiones o creencias. Hay de todo un poco. En esta historia, noto que lo nombraron a Jehová, al Señor. Hablan de ofrenda, de sacerdote. Hay como un lenguaje que tiene que ver con las cosas de Dios, pero también mucho de paganismo, de imágenes, de altares. Es como que hay una mezcla. Y es lo que justamente característica que predomina en nuestro tiempo, que sos de todo un poco. Hay de todo un poco. Y en esta casa, era una casa donde la mujer, la mamá, era parte de un pueblo, había sido enseñada, pero es una casa rara. Usted ve que conoce a Dios, hay principios de Dios, pero hay cosas como que no cierran mucho. La cosa que veo también acá, que manifiesta nuestra generación, los hijos de los hijos, es que es una generación de prosperidad. Hoy nuestros hijos tienen mucho más que seguramente lo que teníamos nosotros y mucho más de lo que tenían nuestros padres. Están heredando muchas cosas. Ahora, la generación de la prosperidad tiene algunas características también. Están en otro tiempo, manejan otro lenguaje, tienen otros movimientos con lo financiero. Pero muchas veces los movimientos son malos. Este tipo andaba en afano. Chicos que detrás del dinero no están en buenos negocios. Negocios fraudulentos, oscuros, los niños caprichosos. Es increíble que los niños de hoy quieren gobernar, no tienen 1 o 2 años y ya nos manejan todo, la agenda, el dinero, las vacaciones, los amigos, la iglesia. ¡Qué increíble! Estos chiquititos que ya están entrando en protagonismo de chicos y muchas veces son bien caprichosos, Cuando pisan la adolescencia, ya una adolescencia mucho más avanzada, una juventud más avanzada, ellos entran en la historia, en el mundo de los grandes, ¿no es cierto? Y muchas veces esta generación de la prosperidad lo maneja la ley del menor esfuerzo. ¿Quieres comprobarlo? Dale una tarea a tu hijo
y después decimos, dale una pala, a ver qué dicen, dale un trabajito, el menor esfuerzo. Y los padres por atrás, no, que el nene no sufra, que la nena no sufra, que no tengan que sufrir como nosotros. Y empezamos con esa historia de viejo, que tantos padecimientos nos trajeron al corazón, ¿no? Y esta generación tiende a olvidar las fuentes, tienden a olvidarse que como mucha de nuestra historia, acá esta iglesia es una historia riquísima en influencia migratoria. Los abuelos vinieron de Armenia, vinieron de Ucrania, vinieron de España, vinieron de Italia y de cuántos otros países más, de Dominicana. Tantas influencias que hemos tenido, y esta generación tiende a olvidar la fuente, y sobre todo la fuente que fue el Señor, que si hay algo que están disfrutando tiene que ver porque hubo gente de bendición, de trabajo, que les heredó, pero estos ahora son los señores del mundo. La generación de la prosperidad. ¿Qué vemos también? La pérdida de la autoridad de los padres. La pérdida de autoridad de los padres. Esta mujer perdió el liderazgo. El muchacho de la casa hizo lo que quiso. Robó, devolvió, administró, pidió. Y la madre por detrás, entonces. Y hoy, como hablamos, porque esta es una palabra que compartí en estos días, me dijeron replicala porque la necesitamos. Es como dice Pilar Sordo, somos la generación nosotros del temor. Le teníamos temor o terror a nuestros padres que eran demasiado severos. Pero hoy le tenemos miedo a los hijos. Todos tanteamos porque si no el hijo o la hija se ofende. Si se ofende, se armó. Es una casa de infelicidad. ¿Cómo cuesta poner límites? Y quiero decirte que todo es límite. La palabra de Dios es límite. Por eso a veces nos duele. Pero el Señor dice que esto te va a hacer bien. Te pone o te encuadra en un funcionamiento saludable. Si no aprenden límites en la casa, no lo aprenden más. Se van a chocar en la vida con todo lo que es autoridad, pero los padres tienen miedo de poner límites para no perder el afecto. Es más, en parejas o en matrimonios separados muchas veces compiten los padres. Primero, si se separaron, hay algún conflicto, alguna lucha de intereses hay. Entonces, canalizan la guerra por sus hijos y a veces cada hijo quiere quedar bien con su hijo, madre por un lado, padre por el otro, está un poco acá, un poco allá. ¿Cuál es el más bueno? El que no pone límite. Y para ganarse el cariño del nene o de la nena, tengo que dejarle hacer lo que quiera. ¿Se va dando cuenta cómo son estas historias? Y hay algo también que a mí me pegó acá, la madre cómplice del pecado. En un momento, te lo digo en perfecto argentino, le dice a la mamá, fui yo el que choreó. Y la madre dice, gloria a Dios, vamos a hacer negocitos juntos. Hay algo que, no sé si usted está conmigo, pero hay algo que acá no me está como coordinando. Hay una madre que está realmente perdida en esto. Y justamente veo en la generalidad de nuestra generación, madres que apañan y padres desentendidos, padres ausentes. Como pareciera, muchachos, que hay una parte de responsabilidad nuestra que nos evade el resto y fuimos padres de todo. Vos no sos padre del bolsillo de tus hijos, de lo que la nena necesita y hay que pagarle. Y padres que dejan de vivir y hacer lo que tienen que hacer para poder satisfacer las demandas de esta nueva generación. Por eso, querido, dice la palabra, no había el rey en Israel. Había una crisis de autoridad, una crisis de liderazgo, y cuando no hay quien gobierna, cada cual hace lo que bien le parece. ¿Quién gobierna en tu casa? ¿Cómo estás manejando tu casa? Esta es una casa que puede ser nuestra casa también. Habiendo conocido a Dios, habiendo sido hijos de generaciones de buenas influencias, podemos tener una casa del desorden. Es una reflexión y yo estoy sentado a tu lado. Por eso cuando tenemos este resultado es porque hay una generación sin rumbo. Alguien perdió la brújula, alguien no está asumiendo un compromiso. Hemos perdido alguna batalla. Y ustedes saben que en la vida, y la Biblia lo refuerza, que cada modelo, de la manera que nosotros vivimos, el resultado de lo que estamos viviendo, obedece a alguna causa. Algún eslabón generacional se había roto en esta historia.
No podíamos tener este tipo de sociedad cuando nosotros fuimos llamados de la prosperidad, la bendición, con el acompañamiento de Dios. Y retrocedí al principio del libro de los jueces y encuentro la razón, pero es muy claro. Ahí había un camino y alguno tomó el camino equivocado. Ahí en el capítulo 2, verso 6, dice que ya Josué se había despedido del pueblo. ¿Te acordás? La generación, los hijos, de la generación anterior, la que podía ejercer influencia, está representado en Josué, pero un Josué ya viejo, saliendo de protagonismo. Y entonces el pueblo había servido al Señor, todo el pueblo de Josué. O sea, venimos como en un modelo bastante equilibrado, ideal, hasta acá, todo el tiempo de José y todos los ancianos, claro, lo que eran de la generación que sobrevivieron con Josué. Los cuales, atienda esto, habían visto, esta es la clave, estos que están pasando a la historia, pero que están influyendo para bien o para mal a esta generación, habían visto, ¿qué habían visto? Las grandes o todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Usted me va entendiendo, pero como toda generación, una generación va creciendo y va pasando. Y la emergente se va levantando y entra en el protagonismo de la historia. Pero murió Josué, se fue el referente, se fue la influencia. Y toda aquella generación, atiendan los padres, sobre todo que tienen chiquitos en la falda todavía, que puede influir mucho más que nosotros. Toda aquella generación, ¿cuál? La de Micaías. Los que vinieron después. Fue reunida con... toda aquella generación fue reunida con sus padres, esta que estaba acá, y ahora sí. Y se levantó, después de ellos, otra generación que no conocía a Jehová. Estos habían visto las grandes obras de Dios, se levantó una nueva generación, ahora sí esta, que no conocían a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Reflexionemos juntos, ahí le pedí a los muchachos que me pongan 3 cuadros, 3 cuadros. Podríamos decir que esta del medio es la generación que todavía tiene capacidad de influir. Ahora, hablamos de la generación, los hijos de los hijos. Son estos, son consumistas. Te piden, quieren cosas, el mundo es consumista. Hay que tener, hay que comprar, no se puede funcionar sin tener. Consumo. Son una generación tecnológica digital, el lenguaje, la manera de comunicarse. Tienen 2 dedos mágicos que son increíbles. 2 dedos. Que yo no puedo poner ni la palabra mamá ya, aprieto un montón de teclas con un solo dedo. Tecnológicos digitales tienden una tendencia, según lo que hemos visto, al despilfarro de bienes, por lo menos no a valorar. ¿Sí? Total, no te costó mucho, dale. No cuesta la plata, no cuesta el esfuerzo. Todo lo tenemos y todo que venga fácil. Sin experiencias con Dios. Es esta generación que tiende a vivir el presente a través del deseo sin límites y terminan alejados de Dios. ¿Por qué? Porque son altamente influidos por la cultura de los pueblos paganos donde Dios nos ha puesto y llama el mundo. Y en Jueces estaba diciendo, yo a esos pueblos los voy a dejar porque les va a probar el corazón. Pero ojo que esos altares pueden ser los altares que ustedes empiecen a poner en su corazón y en sus hogares. Son influidos. Ahora, entre los hijos y los padres hay una distancia abismal, cultural, hasta espiritual. Fíjense que podemos pensar en nuestros padres. Son pioneros, abren camino, tipos que hicieron grandes sacrificios en la vida. Hay muchos que no volvieron a su patria para poder reemplazar nuestra Argentina. Todo lo que está construido monumentalmente, sobre todo en las grandes ciudades, lo hizo mano de obra de gente que trabajó día y noche. Son los pioneros, son analógicos manuales, andan con papel y lapicera, escriben con un ladrillo en el piso y todavía hacen cuentas, saben las matemáticas. No saben de celulares, no saben de computadoras, pero saben de trabajo y saben de esfuerzo.
Pensá en la historia de tus viejos. Se rompió trabajando para llevarte el alimento a tu casa. Hizo cosas que vos no harías ni loco hoy. No tenían opciones. Gente de experiencias con Dios. Legados, dejaron legado para el futuro. Sembraron en el corazón de sus hijos. Conectaron a sus hijos con Dios. Fueron fieles a pesar de todas sus limitaciones. Nosotros somos hijos de esa generación, los que somos mayorcitos. Pero se supone que nuestro rol va a afectar directamente, ya me mareé con los dibujitos, a la generación que nos sigue. Deberíamos ser exactamente los continuadores. ¿Qué más? Administradores de lo que hemos recibido. Y esta generación, este cuadro, manifiesta a la generación de Josué. ¿Qué pasó con Josué? Josué había visto, fue influido altamente por esta generación pionera. Pero su experiencia con Dios fue gradual, no de menor a mayor, de mayor a menor. Josué comienza su ministerio diciéndole al sol: detente, sol, en Gabaón, y se detuvo el mundo. Vio abrirse el río Jordán, vio caer los muros de Jericó. Pero está terminando al final de su historia, donde él dice: pero yo y mi casa serviremos al Señor, ustedes hagan lo que quieran. Es un bochorno eso, porque había sido alguien llamado a ser influyente, a una generación como rey, como alguien que pueda administrar mucho más allá. Él está diciendo: apenas estoy salvando mi familia, apenas estoy salvando mi familia. Y eso habla de una decadencia en todo lo que había recibido. Esa puede llegar a ser nuestra historia. Y fíjense que no conectó a su próxima generación con Dios. No conectó a su próxima generación con Dios. Todo lo que ellos vivan ya casi no tiene conexión con la vida de nuestros padres. Más, nuestros padres se están yendo. Nosotros sí somos influenciados por ellos. El otro día estuve en un grupo de vida y uno de los que estaba ahí, que me gocé con la charla, con la convivencia, genial, se olvidó la Biblia. Se olvidó la Biblia. Cuando le voy a devolver la Biblia, chusma viejo, entro y veo una fotito. Veo un autito rojo, no sé qué marca sería, y lo veo al señor Cristóbal de corbata y los tres chiquititos al lado acompañando. Me hizo acordar a otras fotos, esa del Ford A que mi papá tenía, y también todos ahí en la fotito. Eran modelos hermosos. Y no es una casualidad que los hijos sirvan al Señor. No es una casualidad, porque justamente los Josué sí han estado conectados a esta generación. Los Josué han servido, han visto, han acompañado. Por eso el Salmo 44 dice: oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Salmo 44, hemos visto con nuestros ojos, nosotros lo hemos visto. Pero ¿qué pasa? Estos hijos desconectados de los abuelos tienen mucha distancia. El abuelo no sabe manejar mucho un celular, los chicos están metidos en la tecnología. Yo creo que hay que ahora volver a ganar a nuestros hijos. Esto que tenemos al medio, nuestra generación, tiene la capacidad de Dios de poder conectar con la próxima generación. Ya no podemos delegar esta tarea a lo que nosotros teníamos. Es más, muchos están saliendo y nosotros estamos puestos en el frente de la batalla, asumiendo liderazgo en nuestra familia, en la sociedad y en la iglesia también. Por eso los Josué respetaron la autoridad de los padres, tenían un liderazgo fuerte. Acá parecía muy inflexible todo, pero cuando papá decía vamos a la iglesia, era inaceptable decir hoy no nos vamos a ir porque ayer cenamos muy tarde. No, te subían al auto, viejo,
Y nuestra generación ha hecho de la iglesia un lugar natural, donde la gente era nuestra familia. Nuestra agenda familiar era ir al culto, ¿no es así? Y si los miércoles otra actividad, ahí estábamos. Ese liderazgo quizá fue hasta un poquito fuerte, pero estamos perdiendo el liderazgo y hoy cada cual termina haciendo lo que se le da la gana. Padres que no moderan, hijos que dominan, se perdió la autoridad. ¿Y dónde está Dios? No sé, pero sí sé cuál es el producto. La casa de Micaías puede ser nuestra casa. Se sabe un poquito de Dios, se anda con un poquito con Dios, pero todas las tradiciones, influencias son las que finalmente determinan, identifican nuestra casa. No sé si usted está de acuerdo conmigo. Espero de que haya momentos y haya procesos en tu familia que esté contramano de esto que está pasando, ¿sí? Ahora, padres que pierden el liderazgo en su hogar. Si nosotros no lideramos, finalmente cada uno hace lo que quiere. Y si vos tenés un hijo en brazos que te escucha, que te obedece, aprovecha este tiempo. Hay muchos padres que de pronto están lejos del Señor y los hijos están con los padres. Es que no pasa nada, no pasa nada. Los chicos, son buenos. Pero la juventud se ha adelantado y la infancia, la niñez, se ha hecho muy corta. Antes, recién a los 18 años, nos hacíamos cargo de nosotros y podemos ir ahora, bueno, este soy yo, quiero estudiar esto. Ya a los 10, 11 años, medio que ya los chicos entran en la escena, son los que deciden. Y lo peor es que hay padres que deciden en función de los hijos. Padres totalmente desorientados en la vida, pero los hijos definen los destinos de su vida. Una cosa increíble. Estaba leyendo el otro día, esta semana, en el portal de Infobae, que subió un 512% la cantidad de material de sexo explícito en niños y adolescentes en esta pandemia. Los chicos andan por otro lado, se manifiestan de otro lado. Claro, en lo explícito no hay valor, pero en lo escondido hay un manejo. Y Dios quiera que en ese 512% no esté en nuestras generaciones. Pero dura muy poco la niñez. Y Dios nos dio a nosotros la capacidad de influir en sus vidas de una manera muy acotada. Dice Proverbios, corrige a tu hijo mientras hay esperanza. Hoy padres lloran, se les fueron los hijos de las manos. Por eso debemos entender esto, y ya voy aterrizando. Los hijos reproducen al Dios que ven en sus padres. Los hijos reproducen al Dios que ven en sus padres. Nosotros, aunque éramos rebeldones, que dijimos, no vamos a servir a Dios, no, lo de la iglesia nos tiene cansado, que siempre la iglesia, terminamos siendo influidos, abrazando y extrañando a nuestros viejos y llevando adelante lo que ellos, como pioneros, nos han dejado. ¿Es así? Pero estos de los abuelos no saben nada. Si yo te traigo, que lo tengo por ahí, un tocadisco Winco, y lo pones a un nene de esto, mire, y esto que lo trajo, un Omni, un plato que empieza a dar vuelta, una manija. ¿Se dan cuenta que entre esto y esto ya no hay mucha conexión? Nosotros sí sabíamos lo que es un tocadisco, un cassette, un CD. Qué modernos somos. Pero mis queridos, ellos sí pueden ser influidos con nosotros, y los hijos reproducen al Dios que ven en sus padres, sus costumbres, sus hábitos. Si para tu hijo la iglesia no es algo que haces vos, va a ser un lugar extraño. El pequeño Jesús se perdió. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Dónde le fueron a buscar los padres? Al templo. ¿Por qué? Porque era el lugar donde llevaba papá y mamá. El templo era su refugio, su lugar natural. Si para vos el templo es opcional, la reunión opcional, porque esto, no, y esto de quedarte en casa nos vino al pelo. Ahora no nos podemos quedar en casa, podemos estar acá, pero nos vino bien. Quédate en casa y decime después de los 12 años si va a traer el pibe a la iglesia. ¿Y sabés qué va a pasar? Va a pedir oración,
va a agarrar a los pastores jóvenes, reformame este endemoniado. Y claro, si en 12 años no supo lo que es la casa del Señor, si en la casa no sabe lo que es orar, si en la casa no sabe lo que es leer la Biblia, si en la casa no sabe lo que es ofrendar, y bueno, todo da un producto. ¿Cuántos hay ofendidos con la iglesia? No, ofendido con la iglesia. Desofendete en una semana. Y mucho menos dejar de hablar de cosas y conflictos en la mesa de tu casa. No, la nena no quiere ir a la iglesia. ¿Para qué si es un lugar de problema? Hay que solucionar. Congregarse no debe ser algo opcional. Si sos un padre desentendido con Dios, es hora que empieces a entenderte con Dios. Porque todo trae un producto, una consecuencia. Dijo el otro día en un programa de radio, parece algo de la antigüedad, prendí la radio y salió una frase cristiana. Y el tipo decía, el Dios que vean en ti, es increíble, Dios me estaba hablando, el Dios que vean en ti es el Dios que conocerán ellos. ¿Qué Dios tenés? ¿Amás a Dios? ¿Ven que lo amás? ¿Servís a Dios? ¿Ves que están sirviendo? ¿Dios es prioritario en tu vida? Hay algo que me hizo temblar estos días. Y es que están pasando la generación de nuestros pioneros. Y si los hijos no ven en nosotros un Dios pleno, no lo van a ver más. Si no ven milagros en nuestra generación influyente, no conocerán un Dios de milagros. Si no ven llenura del Espíritu Santo en nosotros, no van a ver. Tienen que ver los dones, el mover de Dios, una iglesia activa, un hogar en los planes del Señor. Y termino con este ejemplo, una referencia nomás, de un tipo que le llamaban el sacerdote Elí. Y digo sacerdote, no sé si te suena, porque allá en la palabra dice que nosotros somos pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Estamos todos ahí. El hombre tenía como función administrar las cosas de Dios para sí mismo y para el pueblo. Pero encuentro que en un momento Dios le da una palabra. Me conmueve esto. Y le da una palabra diciendo, ese día cumpliré contra Elí todo lo que he hablado sobre su casa, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad que él conocía. Él sabía en qué andaban sus hijos, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió, no se hizo cargo, no los estorbó, dice otra cosa. Somos padres, no somos amiguitos. Estamos para formar, estamos para marcar una generación, para transmitirles a Jesús los valores del reino a ellos. Él no los reprendió, pero ¿sabe que estaba mal la escala de valores? Le dice algo más, has honrado a tus hijos más que a mí. Y Jesús dijo, el que ame más a padre, madre, hijo, hermano, casa, pum, 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 no es digno de mí. En el Evangelio Dios está por encima de todo. Parece que ahora solamente el secreto de nuestras vidas, simplemente dejar a todos felices. Te puedo asegurar que cuando mi vieja me decía, ponete a orar y de rodillas, no me hacía muy feliz. Pero agradezco al Señor que hoy ponerme de rodillas es la manera que me puedo conectar con el Señor. ¿Cuántas veces hablé con Javier y le dije, ¿sabes qué? ¿Cómo hiciste con los pibes? Porque mis hijas van creciendo. Que no se enteren ellas. No les aflojes, me dijo. ¿O no? No les aflojes. Por eso, mi querido, ahí Dios le está diciendo, tenés más consideración de tus hijos que conmigo. Tenés más preferencia por tus hijos que de mí. Póngase de pie, vamos a terminar con esto. No se emocione, pero esto me mueve a mí. Ya el Señor está sacando la generación de los Josué al frente de la vida. Tenemos una oportunidad más. Y yo creo que nuestra generación todavía tiene la oportunidad de Dios para marcar a lo que viene para la gloria de Dios. ¿Saben qué ellos perdieron?
la memoria histórica del Dios que los había llamado. Y qué curiosidad que vamos a estar frente a la mesa del Señor y Jesús dice, cada vez que lo hagan, háganlo en memoria de mí. No podemos perder la memoria de quiénes somos como familia. No podemos perder la memoria de lo que el Señor hizo en nuestros corazones. Si no, será la historia, en mi casa alguna vez aceptamos al Señor, alguna vez servimos al Señor, alguna vez nos congregamos, alguna vez teníamos alegría de compartir las cosas del Señor. Este es tiempo de volver al Señor. Nos tenemos que convertir nosotros. El Señor nos va a sacar a cambiar a otros. Primero cambiemos nosotros nuestros hogares, nuestras propias familias. Por eso, querido, yo te animo a que cierres tus ojos y juntos vamos a orar al Señor, los que somos en primer lugar padres influyentes. Y abuelos, ¿por qué no? Los que somos mayorcitos tenemos una oportunidad de Dios, pero hoy tenemos que decirle, Señor, yo quiero hacerme cargo. Yo quiero hacerme cargo. Cierre sus ojos y dígale al Señor, Señor, aquí estamos en medio de una generación que va pasando. Señor, joven fui y he envejecido. Ya estamos más grandes, Señor. Hemos sido dependientes de Padre, hemos recibido tanto de nuestras generaciones pasadas. Señor, tu evangelio llegó a casa, a nuestra mesa. Tu evangelio llegó a nuestros hogares. Hemos visto tu mano, tus milagros, conquistaste nuestros corazones. Señor, nos han influido gente que te ha servido, gente que nos ha bendecido, gente, Señor, que ha velado por nosotros. Pero hoy, Señor, también nosotros estamos más grandes y tenemos la oportunidad de poder influenciar a nuestros hijos. Señor, te pedimos perdón por no haber asumido el compromiso. Señor, te pedimos perdón porque muchas veces no nos damos cuenta el valor de todo lo que hacemos para inspirar la vida de ellos. Señor, yo te pido que bendigas a cada uno, Señor, que todavía tenemos la oportunidad para amarte sobre todas las cosas, para servirte sobre todas las cosas. Señor, para poder buscar todas las maneras posibles de influir a esta nueva generación. Señor, que no solamente nos preocupe que ellos tengan todo y no les falte nada, que ellos avancen mucho más que nosotros. Señor, danos la capacidad de poder brindarles lo que nada en el mundo les va a quitar y marcará el resto de su vida en medio de una generación de altares extraños, Señor. Señor, unge cada padre en este lugar, unge cada madre, Señor. Señor, levanta matrimonios donde tomen esto de ser papá y mamá seriamente para influirlas, Señor, con tu reino. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos, Dios, que nos enseñes para hacerlo, que haya esperanza en esta nueva generación. Señor, y ahora lloro también por los hijos. Por los hijos. También tu palabra les dijo a ellos que el Padre dará cuenta a Dios por Padre y que el Hijo dará cuenta a Dios por Hijo. Este es tiempo de volver al Señor. Este es tiempo de que vuelvas al Señor. Que tu abuelo fue Moisés y que tus padres fueron los principales de Israel, no harían un discípulo del Señor. Hoy es tiempo de que entregues, jovencito, jovencita, tu vida al Señor. Y que abraces esa fe que vino por tu abuelo, por tu abuela, por tu padre, por tu madre, y que puedas caminar con Jesús. Te bendecimos, Señor. Te honramos, te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.